¿Qué significa? ¿Qué significa o cuál es el sentido y el por qué y el para qué de la bioética? ¿Qué es bioética? ¿No? Aquí ya no me interesa, porque yo he empezado como a construir la definición a partir de las presentaciones que he realizado con anticipación, pero aquí ya nos vamos a concentrar en las lecturas. Vamos a concentrarnos en la primera lectura, que es la lectura que es la bioética, y a partir de esa lectura vamos a identificar qué es la bioética. ¿Qué es la bioética? Entonces, me gustaría que ustedes pudiesen de una u otra manera compartir unas apreciaciones y a partir de esas apreciaciones yo empezar a, a orientar el trabajo. La idea es que hagamos como una especie de conversatorio y en ese conversatorio pues de una u otra manera podamos llegar a este punto de desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué entienden ustedes por bioética? ¿Qué es bioética según esa lectura 1? No todos al tiempo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, ¿quién quiere participar? Bueno, entonces voy a darlos unas significaciones. Bueno, hay una definición que el autor toca en torno a la enciclopedia bioética, donde él define que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la salud a la luz de los valores y los principios morales. ¿Qué les dice a ustedes esa definición? ¿Qué significará? Bueno, ahí hay un tema importante que es importante que tanto usted como sus compañeros puedan revisar y analizar. Y es que según esta definición, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana. Y aquí hay una palabra que es conducta humana. Y después dice que es a la luz de los valores y los principios morales. No está hablando ni éticos, sino morales. ¿Sí? Entonces, dos palabras claves, según esta definición. Conducta humana y valores y principios morales. A partir de eso, yo tendría que decirles tres cosas. Cuando se habla de las conductas, se habla del actuar humano, ¿sí? Y el actuar humano que tiene que ver con todo lo que le da sentido a la vida, a la existencia. El actuar humano versus la vida misma. ¿Listo? La vida tiene muchas dimensiones. Hay una dimensión social, hay una dimensión cultural, política, económica. Hay temas que tienen que ver con el bienestar, la salud, la educación, la alimentación, etc. Y hay muchas más. Pues cuando se habla de la conducta, del actuar humano, tiene que ver en esa relación específica con estas dimensiones. Muchas en sí. Pero aparece un elemento mucho más interesante y es que aunque hay una relación con estas y muchas más dimensiones, esa relación tiene una característica fundamental
se fundamenta en los principios morales, ¿sí? Y los principios morales, tal cual como se los explicaba en una de mis intervenciones al inicio de este curso, se diferencian de los principios éticos, porque la ética se va a centrar en los axiomas, mientras que la moral en las acciones. Entonces, aquí estos principios morales tienen que ver a qué acto que tiene que ver con esas dimensiones que afectan bien o mal la vida misma en todas sus posibilidades. ¿Qué actos son buenos o son malos? ¿O qué actos nos acercan o qué actos nos alejan de ese fin último que es la vida y el sentido de la misma? ¿Sí? Entonces, hay una primera gran construcción a partir de esa definición. Y eso complejiza el asunto porque, según el autor, eso hace que sea muy complejo abordar la bioética desde una disciplina. Y eso significaría entonces que la bioética es multidisciplinaria, es interdisciplinaria, ¿sí? Y es transdisciplinaria. Es multidisciplinaria porque tiene diferentes miradas y ópticas según el campo científico, el campo disciplinar. Es disciplinaria, es interdisciplinaria, perdón, porque hay un diálogo entre las diferentes disciplinas buscando resolver una situación. Y es transdisciplinaria porque una vez se identifica un objeto de estudio que sea común a diferentes disciplinas, se busca el desarrollo o la resolución de dicho objeto. Y esa resolución o desarrollo de dicho objeto de estudio deberá producir necesariamente un beneficio para la comunidad social, cultural y científica. Es decir, hay una nueva generación del conocimiento. La palabra bioética es una palabra que inicialmente se había ubicado y había sido aceptado en el campo de la salud, específicamente en la biomedicina. Pero es mucho más amplio, porque el término ha sido objeto de diferentes definiciones a partir de los estudios de ciencias sociales que se han establecido. Y eso ha hecho que se interpelen o emerjan nuevos componentes, ¿sí? Hasta el punto que se vuelve muy difícil poder comprender el sentido del concepto. Sin embargo, Porter, que es el padre de la bioética, o Potter, que es el padre de la bioética, ubica una definición muy interesante que tiene que ver específicamente con el estudio de los temas éticos, ¿sí? ¿Sí? Y ese estudio de los temas éticos nos permite establecer y ubicar y centrar la bioética en un escenario que tiene un gran esfuerzo y es centrar toda la atención de la bioética en las ciencias, no solamente científicas, sino las que están al servicio de la vida misma. Y allí seguramente nosotros podríamos entender esta consideración. La bioética, entonces, nos ofrece un espectro que tiene dos dimensiones. Una dimensión práctica
que tiene que ver con esa definición de la enciclopedia bioética, que centra la atención en la conducta humana y los principios y valores morales, ¿sí? A la luz de los principios y valores morales, y que el objeto y pretensión final es la vida misma en todas sus manifestaciones. Y el otro espectro es el que tiene que ver con la ética reflexiva, crítica, que implica un desarrollo y un progreso del saber, y en ese desarrollo y en ese progreso del saber es capaz de presentarse como una ciencia normativa del comportamiento humano, ya no de la conducta, del comportamiento humano. Es decir, el grado de recurrencia de la conducta, el grado de repetición de la conducta, el grado de la repetición del hacer, de la acción, establece un comportamiento. Bueno, y esa es la definición que se fundamentará a través de los principios éticos, ya no morales, y que ha sido expuesta por Bechan y Childress. ¿Dudas, inquietudes, aportes, consideraciones, comentarios que quieran realizar? Abro el espacio. Profe, pero es que, pues no sé, es una pregunta más que todo. Ese no es ese es el punto de vista de los autores, pero pues yo había leído, por ejemplo, en la primera lectura que usted nos mandó, que también la bioética tenía más que ver con la evaluación de la moral de los procesos que se llevaban a cabo como en el ambiente de la salud, o sea, no tanto las cosas que usted menciona. Entonces mi duda es como si nosotros tenemos que tener en cuenta obviamente las dos perspectivas de las dos lecturas. Claro, por eso en nuestra reflexión va a ser a partir de las dos lecturas, porque aparecen dos escenarios que usted alcanza a ubicar y que generan una tensión. Lo que usted está tocando es la tensión que aparece a partir de los documentos. Pero hay una gran conclusión y es que hay unos elementos comunes, ¿sí? En esa construcción, en ese desarrollo del concepto de bioética, ¿no? Es lo que vamos a tratar como identificar en este espacio y también en el ejercicio de reflexión que van ustedes a tener a través del desarrollo del foro como tal. Por ahora estoy planteando cosas, pero definitivamente sí, hay una tensión, pero la tensión no implica una contraposición, simplemente hay una tensión porque sí hay un elemento común y es que las dos posturas de la lectura 1 y la lectura 2 puntualmente se encuentran en algo y es la vida misma, ¿sí? Ahora, el abordaje es distinto, es distinto. Y aparece un escenario, un espectro que se amplía a partir de lo que he planteado hoy, y es que la bioética no es exclusiva de las ciencias de la salud, nació allí, ¿sí? Pero no es exclusiva, ¿no? ¿Y por qué no es exclusiva? Porque tiene una complejidad a tal grado que implica la mirada interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, que fue con lo que empecé en el día de hoy. ¿Sí? Vuelvo a reiterar para que no pierdan el hilo conductor. Interdisciplinaria, porque implica el diálogo entre diferentes disciplinas. Multidisciplinaria, porque a través de los diferentes campos científicos o campos disciplinares se pueden abordar los fenómenos de diferentes formas, desde diferentes enfoques. Y transdisciplinarias, porque los diferentes enfoques, las diferentes miradas, nos permiten encontrar un objeto de estudio. Y cuando yo encuentro el objeto de estudio, lo que tengo es que
analizarlo y después de analizarlo, que es coger todo en sus partes, coger cada una de sus partes y analizarlas, buscar una solución al problema, que es el mejor ejemplo de lo que ha sucedido con esta pandemia, lo transdisciplinario. Y es cuando se reúnen científicos de diferentes áreas del conocimiento y empiezan a trabajar en torno a la vacuna del COVID. Y aparece la vacuna. Pero detrás de esa vacuna hay desarrollos tecnológicos, de nanotecnología, también hay estudios epidemiológicos, hay desarrollos de la bioingeniería, de la biomedicina, y empiezan a converger. Hay todo un desarrollo de software y de fiabilidad en las pruebas para poder reducir los tiempos. Hay un análisis estadístico para garantizar la asertividad y el margen de error mínimo en la prueba. Entonces aparecen diferentes campos del saber al servicio de un problema común. Y esos diferentes campos del saber al servicio de un problema común garantizan de una u otra manera la resolución de un problema común y por ende el resultado es, en este caso, la vacuna. ¿Algún otro comentario? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere decir? Bueno, en esa primera lectura aparece un elemento muy interesante con respecto a esto de la bioética, y es que la bioética debe tener una postura que le permita aportar a los diferentes desarrollos y campos disciplinares sin perder, oído a esto, su carácter, ¿sí? Su carácter. Porque si pierde su carácter, es decir, pierde su esencia, y esa esencia la discutimos la semana pasada cuando decíamos que la bioética es como un conjunto de principios, de normas, de acciones que centran su atención en torno al sentido y el porqué de la vida en todas sus manifestaciones, en todas sus dimensiones. Pero cuando pierde este carácter, lo que va a suceder es que puede convertirse la bioética en un campo netamente instrumental, ¿sí? Casuístico. Y instrumental y casuístico es que se construye a través de unas dimensiones que lo único que quiere mirar cuáles son las causas frente a determinados fenómenos y cuáles serían sus posibles efectos. Pero entonces se perdería esa reflexión crítica que hace que la bioética no sea una ética y no sea una moral, y la convertirían en un instrumento netamente instrumental. ¿Listo? Y cuando se convierte en un instrumento instrumental, en un elemento instrumental, pues simplemente se automatizan los procedimientos y se pierde el debate, ¿sí? Se pierde los desarrollos de integridad científica que se pueden establecer en los laboratorios, en las investigaciones que se adelantan. Es decir, podría perderse todo el campo de discusión que es tan fundamental para hacer el abordaje adecuado frente a determinadas situaciones o desafíos que se presentan, por decirlo en este caso, que estamos con estudiantes de salud en el campo de la salud. Sí, porque pues si estuviese ya con otros estudiantes tendríamos que ampliar el espectro
a todos los fenómenos sociales, culturales que se pueden estar presentando. Por ejemplo, es un problema bioético de el poder hablar de del deterioro ambiental, ¿sí? Pero si yo instrumentalizo la bioética, entonces solamente ya me voy a enfocar a qué es lo que no se está haciendo que genera deterioro ambiental. Entonces yo podría decir, mal manejo de los recursos, ¿sí? Y ahí, en ese mal manejo de los recursos, identifico cuáles son esas acciones que generan ese mal manejo de los recursos, las evidencio y juzgo si están buenas o están malas. Y ese sería un ejercicio bioético, casi de una lista de checklists para poder determinar qué hacen y qué no hacen. Pero se pierde el carácter reflexivo, que implica determinar cuáles fueron las causas, cuáles son los efectos y hacia dónde deben estar las nuevas perspectivas y las nuevas miradas de la bioética como tal. Un elemento importante es que la bioética tiene que estar arraigada a ese valor intrínseco del humano, ¿no? Y el derecho que tiene la persona de poder considerar y desarrollar una postura frente a su vida y frente a todo el contexto que de una u otra manera dinamiza, afecta su escenario existencial, ¿sí? Entonces, en esa dinamización, por decirlo de alguna manera, aparecen unos principios, ¿sí? Que solamente son entendidos desde la praxis médica. Entonces aparecen unos principios éticos entendidos desde la praxis médica. Bueno, y los tres principios fundamentales que aparecen aquí y son señalados son la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Sin embargo, aparece un cuarto objetivo, un principio que tiene que ver específicamente con esa construcción reflexiva que tiene el ser humano, que parte de su interior, que se desarrolla a partir de los diferentes dilemas morales y éticos que tiene el sujeto, y aparece como un cuarto principio de la autonomía. Eso lo veíamos cuando, por ejemplo, colocábamos la situación, aunque todavía no he querido hacer como estudios reflexivos de caso porque ustedes apenas están construyendo teoría, pero colocábamos un ejemplo a partir de una pregunta que hacía alguien: ¿y qué pasemos en caso de tener una persona que sea de otra religión, que en este caso no permita la transfusión de sangre? Y hablamos de los testigos de Jehová, ¿no? Y ahí hay unas consideraciones intrínsecas del ser humano que tienen que ser contempladas, que tienen que ser revisadas por la reflexión bioética. Desde la bioética no se podría definitivamente irrespetar esa condición y esa decisión del paciente o su entorno familiar. Pero si la bioética no existiese y estuviéramos solamente hablando de una ética, lo único que habría que pararse es que hay que garantizar el bien, y si el bien es pasar por encima de la decisión de la familia, pues se hace. Pero es que hoy hay bioética. Entonces la bioética genera todas estas reflexiones y todas estas miradas porque hay una historia de vida del sujeto en relación constante con su entorno, con su medio y con su medio. Y eso hace que, pues, lógicamente se presente toda una consideración muy importante, muy significativa en torno a esto. También podríamos decir que la bioética, entonces, producto de esto que se está planteando, ha tenido que vivir diferentes escenarios sistemáticos, ¿sí? ¿Qué son los escenarios sistemáticos? Pues son unos escenarios donde usted encuentra una entrada y una salida. Y entre la entrada, imagínenlo en un dibujo,
la entrada está al lado izquierdo y la salida al lado derecho, pero entre la izquierda y la derecha hay un punto vacío. Ese punto vacío entre la entrada que está al lado izquierdo y la salida que está al lado derecho es el sistema. ¿Y qué es el sistema? Son todos los procesos, son todos los protocolos que a nivel social, a nivel cultural, a nivel histórico han sido de una u otra manera, a nivel político, a nivel económico, a nivel de salud, lo que sea, que han sido identificados y que hacen que yo pueda tomar una decisión frente a los diferentes dilemas que estoy indicando en las entradas. ¿Sí? Es en la entrada donde yo observo el dilema. La entrada es la mirada que tengo yo como profesional de la salud en este caso para identificar un problema, un objeto de estudio. Y la salida será la resolución. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Sí? Es todo el proceso que yo tengo que desarrollar para poder darle una respuesta a ese problema objeto de estudio que había identificado. ¿Cómo se hace eso? A través de una metodología. Y la metodología está en la mitad, está en ese espacio vacío, y esa metodología me permite a mí establecer posturas para poderme enfrentar. En esa metodología yo voy a encontrar normatividad que varía de acuerdo a los países. Por eso unos países aceptan, por ejemplo, el aborto, otros no. Unos países afectan la eutanasia, otros no, por ese componente normativo. Pero además del componente normativo, aparecen otro elemento muy importante que tiene que ver con los enfoques y las diferentes perspectivas teóricas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy parado en Inglaterra o en Estados Unidos, ellos son muy pragmáticos. Pero acá no. Acá somos más pegados a las creencias, a los arraigos culturales, y eso hace que sea mucho más dialógico la forma y la construcción. Por ejemplo, hay hospitales en Inglaterra donde si una persona, ellos se declaran de un credo, y si alguna persona dice, no, yo soy testigo de Jehová, vamos a colocar el ejemplo, testigo de Jehová, y en caso tal de un procedimiento, yo no apruebo la transfusión. Entonces le dice la clínica, le dice, un momentico, pero es que nosotros hemos postulado desde nuestros principios, desde nuestros valores, que nosotros tenemos esta postura religiosa. Como usted no, como usted no, o como usted tiene otra postura, entonces simplemente yo me reservo el derecho de atenderlo, ¿no? Y busque una clínica y se le ayudan a buscar donde puedan respetar su voluntad. Y es un tema muy pragmático. Dice, uy, pero ¿por qué tan cruel si el derecho a la...? No, es un tema muy pragmático y es la lógica con la que ellos manejan de acuerdo a sus enfoques. Pero aquí no. Entonces aquí hay que preguntarle al paciente. Pero si el paciente es menor de edad, entonces hay que preguntarle a los cuidadores. Pero si no hay cuidadores, no hay cuidadores y el paciente sabe, y todavía aparece un dilema ético que tiene que resolver la clínica, el hospital, y entonces hay que acudir, en el caso si es un menor de edad, a bienestar familiar para que se pueda tomar la decisión. Pero eso no se puede hacer de una vez, hay que hacer toda una ruta, ¿no? Hay que hacer toda una ruta de hallazgo y de construcción, donde hay que conocer cuáles son las lógicas y los principios que de una u otra manera pueden minimizar o desarrollar esa potencialidad humana. Estos 4 principios de la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía, que nos ponen en este escenario discursivo que tenemos en Colombia y que tenemos en muchos países del mundo, es lo que se conoce como los principios biomédicos, los principios bioéticos. Y esos principios bioéticos lo que hacen es que se genere una lógica desde los mismos hallazgos y los mismos intereses de cada principio, y por eso la postura que emerge en estos países, y ahí estamos incluidos nosotros, es el famoso y bien conocido principialismo.
que es lo que nos moviliza a nosotros. Pero hay otras regiones y hay otros escenarios geográficos que tienen otras posturas y otros enfoques. Esto lo vamos a comprender y entender cuando desarrollemos en el transcurso del curso y conozcamos en el transcurso del curso los diferentes enfoques bioéticos que existen en el mundo para poder entender el porqué y el para qué de esto. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? No, profe. Bueno, entonces esa primera lectura nos pone en esa atención. Es una atención muy poderosa, muy fuerte. Y bueno, eso es lo que habría que como empezar como ubicar ahora en la construcción que vamos a empezar a desarrollar. Después aparece una segunda lectura muy interesante. Muy interesante, y es la que tiene que ver específicamente es ¿para qué sirve la bioética? Bueno, ya sabemos que la bioética, sabemos de la tensión entre lo ético y lo moral, entre lo práctico y lo teórico, entre los diferentes enfoques que se presentan. Entonces, ¿para qué sirve eso? Es una pregunta muy fuerte, pero muy significativa. Entonces, yo les revuelvo y les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Para qué sirve la bioética? Me gustaría escuchar a unas personas opinando. ¿Para qué sirve la bioética? Pues, profe, yo pienso que la bioética es muy importante para evaluar los procedimientos que se hacen dentro de la comunidad científica, porque pues sí es verdad que muchas veces en la historia pues se ha visto que para llegar a ciertos descubrimientos se tienen que hacer cosas que pues en la sociedad consideramos inmorales, y la bioética pues yo pienso que en parte ayudaría como a evitar esos debates morales que tienen las personas. Por ejemplo, en el caso de la donación de sangre de los testigos de Jehová o no sé si esa sea la religión. Aunque pues en mi opinión yo pienso que la vida prevalece más que la religión, pero pues obviamente eso es un debate moral que se tiene que respetar las creencias de la persona sobre todas las cosas. Entonces yo pienso que la bioética sirve más como para resolver esas diferencias que tiene, digamos, uno como profesional que está tratando a esa persona y también para defender las creencias de las personas. Hay un tema muy importante que es preciso ubicártelo y tiene que ver específicamente con eh, los debates morales que tú hablas, ¿no? Recuerden que aquí en este escenario de la bioética, más que debates morales, tenemos debates éticos, ¿sí? Y lo moral ya es un ejercicio muy práctico, muy práctico. Recuerden esa explicación que les daba el primer día de que tuvimos clase en la segunda clase, cuando les decía que la moral es la práctica de la ética y la ética es la teoría de la moral. Lo que hace la bioética es integrar estos dos componentes teórico-prácticos para poder resolver problemas de la vida en cualquiera de sus dimensiones, específicamente en aquello que tiene que ver con las diferentes manifestaciones que se pueden tener y la forma como estamos abordando los diferentes desafíos que se presentan a nivel mundial. ¿Listo? Ese es un tema muy importante para poderlo considerar. Entonces, importante que puedas como ir identificando tu lenguaje, precisando los conceptos, porque no es lo mismo un debate moral a un debate ético, ¿listo? Y está claro que en la bioética aparece uno y otro. Está lo moral y lo ético, lo práctico y lo teórico. ¿Qué sería un debate moral? Pues hay un grupo de científicos y necesitan buscar una medicina, una vacuna, lo que sea, y entonces no tienen tiempo, y entonces se saltan una serie de protocolos,
y en esa serie de protocolos pues escogen algunas especies de animales similares en su estructura biológica al ser humano y logran pues hacer los ensayos después sin darse cuenta, sin mirar cuáles son las consecuencias en el mediano y largo plazo de esto, la factibilidad de la eficacia de la vacuna. Entonces lo que hacen es empezarla a ensayar en seres humanos, utilizan muestreos de personas que voluntariamente quieran dejarse de aplicar eso. Pero como no hay tiempo, entonces el muestreo ya no pasa por el análisis y entonces tienen que tomar la decisión de aplicársela masivamente a todas las personas. Y esto es un tema de debate moral. Ahora, debate ético, hay que empezar a generar básicamente un tema y es el que tiene que ver específicamente con que se tienen que cumplir los protocolos, porque yo no sé cuál va a ser las consecuencias de haberse saltado y no haber analizado la información que nos estaba arrojando los estudios de una manera adecuada. Entonces, mira que tenemos que tener las dos cosas y eso es lo que ha pasado hoy con este tema de la vacuna del COVID. El tema no es que la vacuna sea mala, el tema es que aún no hay indicios o no hay estudios, a excepción de la vacuna rusa que ya dijo que según los estudios de análisis de factibilidad que se hicieron específicamente del impacto que tiene eso en el organismo después de 40 días, ya la Organización Mundial de la Salud dijo que eso tenía una eficacia del 92%. Pero son temas que hay que empezarlos a desarrollar y a construir para que podamos como identificar estos componentes. ¿Listo? Otro elemento importante es bueno, ya sabemos que esto de la bioética y vemos los grados de complejidad, pero entonces, ¿para qué creen ustedes que sirve esto? ¿Para qué creen que sirve la bioética? Profe, pues yo creo que ella ayuda como a promover los principios como para elegir la mejor opción o la conducta apropiada al conflicto que se esté viviendo. Y todo esto para tener como un buen trato hacia la vida de los seres humanos. Y Ok, tanto como seres humanos como seres vivos y pues también del ambiente, ¿no? Porque también esto nos puede causar un efecto adverso. ok, perfecto, muy bien. Mírate que en el segundo texto, por ahí aparece una cosa, eh, por ahí, venga, le digo en qué página estaba eso, está en la página 112. En la página 112 de ese documento dice que, lo voy a leer textual, la bioética tiene por finalidad, es decir, por objetivo, y aquí viene lo interesante, el análisis racional de los problemas morales. ¿Sí ves? El análisis racional de los problemas morales, es decir, la reflexión ética de la moral. ¿Sí ves? Ligados a la biomedicina, es decir, a las diferentes formas como eh, establecemos relación en el campo de la salud con cualquiera de las formas de vida, la vinculación con el ámbito del derecho, porque tiene que haber la norma, y de las ciencias humanas. Y esas ciencias humanas tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo histórico. Dicha finalidad, y aquí aparece otro elemento muy fuerte, implica la elaboración de lineamientos éticos, ¿sí? Lineamientos éticos, es decir, de principios teóricos, ¿sí? Que terminan estando fundados en los valores de las personas y en los derechos humanos, respetando a todas las confesiones religiosas, con una fundamentación racional y metodológica
científicamente apropiada. Tales lineamientos éticos, dice ahí, tienen también por finalidad la de poder ser aplicados por la orientación que se le dé, es decir, por los diferentes enfoques. Cuando ustedes conozcan los enfoques, van a comprender esto. Entonces, un elemento importante que nos da la bioética es que la bioética nos permite resolver los grandes dilemas éticos y los grandes problemas morales. Los dilemas se resuelvan a través de las teorías y los enfoques, los principios, y los problemas morales a través de la aplicación de esos enfoques en determinadas circunstancias, en determinados momentos y en determinadas situaciones. ¿Alguien para comentar? Y aparece por allá en la página 114 del documento una cosa muy interesante que me parece valiosa, y es lo que dice allí cuando dice: la bioética se interesa por todos los aspectos de la vida. Y ahí está, por todos los aspectos de la vida. Y eso de todos los aspectos de la vida la pone en un escenario sistémico. ¿Qué significa que hay un escenario sistémico? Pues significa que la bioética está estudiando, por decirlo de alguna manera, todas las manifestaciones que afectan de forma directa o indirecta la vida en su construcción humana. Y entonces me dice: profe, ¿y qué tiene que ver entonces la vida de un ratón de laboratorio o la vida de un mono con la humanización? Pues sí, porque hay un deterioro ambiental, y el deterioro ambiental ya ha sido esbozado por la comunidad científica, afecta las condiciones existenciales humanizadoras del ser humano en el planeta. Y si no, mire los estudios que ha hecho la UNESCO y la comunidad internacional y la identificación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que ponen un gran desafío para la bioética. Es decir, nosotros no podemos garantizar bienestar, salud para nuestros pacientes si las condiciones ambientales son de un deterioro cada vez más deprimente y no son adecuadas para que un ser humano viva humanamente. Entonces, ahí hay un elemento. Si no hay alimentos, si no hay especies, hay un deterioro ambiental y hay un problema de hambruna, hay un problema de desequilibrio ambiental, y eso en última instancia termina afectando de manera indirecta la salud y el bienestar de los seres humanos. Entonces, deshumaniza la existencia del ser humano en el mismo planeta. ¿Dudas, inquietudes, preguntas, comentarios que quieran hacer? Los escucho. No, profe, ninguna. Voy a terminar entonces con una cosa muy puntual. Cómo la bioética termina generando una reflexión que desde la ética centra atención en la estética de la vida. Y la estética de la vida centra su atención en la existencia, centra su atención en el impulso vital, tal cual como lo plantean los autores de esta lectura, pero tiene un impacto muy importante, y es que ayuda al ser humano a tener un mejor conocimiento
de su realidad y de su contexto. Y ese mejor conocimiento de su realidad y su contexto le favorecen una mejor comprensión de la realidad y de sus responsabilidades con la realidad, ¿sí? Porque esa responsabilidad no recae sobre él, sino sobre las futuras generaciones. Que el tema de la responsabilidad hoy, muchachos, no tiene que ver con que eso afecte mi existencia. No, yo ya estoy aquí. El tema de la responsabilidad tiene que ver con las consecuencias de las decisiones para las futuras generaciones. ¿Qué planeta le vamos a entregar a los hijos de sus hijos? Y usted me podría decir, profe, pero es que yo no, por mi cabeza no está ser papá y ser mamá. Pues créame que por la mía tampoco estaba ser papá y ser papá, y soy papá. Hubo un estudio que por allá en el 2003 la Universidad del Rosario hizo y dijo que el 85% de los ciudadanos de Colombia no hemos sido planeados. Es decir, el 85% llegan por accidente o llegamos por accidente. Sus papás, en muchos de los casos, nunca pensaron en tenerlos a ustedes y ahí están ustedes. Y si no, mire el crecimiento exponencial del número de habitantes en el planeta. En el año 1980, le estoy hablando de hace 50 años, éramos 3.200, 3.300 millones de habitantes. Hoy, en el 2020, somos casi 7.500 millones de habitantes. Se duplicó la cifra en 50 años. Y eso que nadie quiere ser papá y nadie quiere ser mamá. ¿Cómo sería si quisieran ser papás y mamás? Y se espera, según las cifras de la OCDE, de la ONU y de la UNESCO, que finalizando el siglo XXI tengamos un crecimiento angustioso hasta el punto que podemos llegar a sobrepasar la barrera de los 13.000 millones de habitantes. Si hay hambre, si hay pocas posibilidades de empleo, si hay problemas económicos, si hay miseria con 7.000 millones de habitantes, imagínese el planeta cómo sería con 13.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cuál es el futuro que le vamos a entregar a esas generaciones? Bueno, es un tema que hay que resolverlo. En Europa ya se han desacelerado los nacimientos de nuevos ciudadanos, pero están teniendo un gran problema y es que se les está envejeciendo la población y los jóvenes no quieren ser papá y mamá y están planificando y entonces no hay el crecimiento demográfico para reemplazar a las generaciones que ya están en su parte final de su proceso existencial porque es un tema biológico. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente termina nuestra historia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay el relevo generacional? Es que el tema no pasa porque sea muy extraordinario o irse al límite, ni tampoco por defecto. ¿Listo? Bueno, he terminado la primera parte de este ejercicio. Lo que viene es la segunda parte, que es, voy a activar la plataforma Moodle para que ustedes puedan participar en el debate, en el foro. El foro tiene una pretensión fundamental y es específicamente que ustedes respondan a una pregunta. A mí no me interesa que usted le responda a su compañero o a su compañera, simplemente dedíquese a responder la pregunta que le voy a hacer, ¿sí? Y ya esa será su participación en el foro. Siga las indicaciones que van a aparecer allí. En 5 minutos aparecerá reflejado en el foro, en la plataforma Moodle, el foro como tal.
Las personas que aún no tienen acceso al Moodle porque no están matriculadas, por X o Y razón, una vez estén matriculadas, yo les activaré para que ellos puedan acceder al foro. Por ahora, no podrían acceder. Entonces, solamente estas personas accederían cuando solucionen su problema. Yo me encargo de activarle la plataforma para que ustedes puedan acceder y participar de este foro. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. una pregunta. Sí, señora, cuénteme. Respecto a lo que usted hablaba de las exposiciones, ¿cómo vamos a repartir entonces los grupos? Eso lo voy a poner a través de el WhatsApp. Ahora yo les envío un comentario porque debe el monitor organizarme quiénes serán los grupos que expongan este lunes y cuáles serían los dentro de 15 días. Eso a través del monitor lo hacemos. Y lógicamente ustedes tienen que distribuirse quiénes serán los integrantes de cada grupo, ¿no? Eso lo tienen que hacer ustedes porque ustedes ya tienen mayor afinidad para trabajar con X o Y persona. Profe, Sí. entonces las personas que todavía no estamos matriculadas, pues por algún motivo, por problema de la matrícula, ¿no podemos presentar exposición o sí podemos hacernos? La exposición, mire, lo que no pueden, mire lo que yo acabo de decir. Yo solamente me referí al foro que es individual. Pero como la exposición es grupal, sí la podrán presentar. ¿Está claro? Sí la Bueno. podrán presentar. Solamente están inhabilitados para el foro. Pero una vez estén ya solucionado el problema académico, entonces yo les habilitaré el foro. ¿Cómo fue? El foro va a estar en la unidad 1, ahí lo va a montar el foro. El foro ya está montado, lo voy a habilitar, le voy a parametrizar qué es lo que tienen que hacer y está en la unidad 1, sí señor. Bueno, entonces ya, ya voy a poner esto con las indicaciones. Denme un momentico, 5 minutos, me pongo a escribir lo que tienen que hacer para poderlo hacer. ¿Listo? Vale.